Es increíble cómo las afectaciones en esto de la pandemia son tan distintos, ¿no? Diferentes en varios lugares, no tan solo aquí en la República. Uno de estos estados su territorio es grande, pero no creo que sean más que 1.500.000, 2 millones de habitantes en la Unión Americana. Nunca cerraron, nunca siguieron todas las restricciones y increíblemente su economía nunca cayó, obviamente, y ahora tienen índices de desempleo más bajos que al principio de la pandemia, para que veamos, ¿no? ¿Cómo es posible eso, no? No siguieron ninguna de las reglas ni restricciones y al fin y al cabo resulta que tenían la razón en no hacerles caso, ¿no? No estamos comparando ese ejemplo con lo que está pasando en muchos otros lugares. Sin embargo, se ve ahí algo, ¿no?, interesante. Ahora, en Romanos, por favor. Y espérenme, te traigo mi voz afectada un poco. Eran 7 horas hablando en 2 días y a ver, esto es Halls. Para los que dudan, ¿no? Me ven así con cosas y es Halls y estos aquí son de otra marca también, para que vean, ¿no? Los que dudan. Muy bien. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor para con nosotros al permitirnos reunirnos este domingo en este lugar. Y por lo que vamos a ver, te seguimos suplicando tu ayuda y tu presencia especial en medio de nosotros para que podamos, con la ayuda de tu Espíritu, entender este argumento y una parte de su aplicación que vamos a ver el día de hoy en relación con los cambios en nuestra vida y la mortificación del pecado. Y por eso te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora seguimos en esta miniserie en donde estamos en la parte final. Estoy ya ansioso para llegar a algunos temas en relación con la crisis mundial que estamos viviendo en relación con cuestiones escatológicas y me gustaría tratar en 2 o 3 domingos el tema de los avivamientos, que estos eventos siempre han traído a la historia del mundo. Es un estudio fabuloso que comienza en el Antiguo Testamento y si Dios quiere, a estos temas vamos a pasar a lo mejor aún antes de concluir con lo que estamos viendo ahora. Los elementos que forman nuestra identidad en esta miniserie empezábamos, ¿no?, con un solo estudio sobre el tema de nuestro cuerpo, nuestra historia personal, nuestras relaciones con los demás, los compromisos y responsabilidades de la vida, lo que hacemos. Como vamos a ver el día de hoy, hay algo importantísimo que hacemos en esto como creyentes. Luego el tema de las creencias y convicciones. Y empezábamos a introducir el tema del futuro y brincamos a esto de los cambios, y ya vamos en el número 6 o 7 de cómo se realizan estos cambios. Y en el contexto de lo que estamos viendo ahora, ya estamos metidos en el tema doctrinal de la santificación, cuya naturaleza es transformación. Este bosquejo lo pusimos un domingo en el pizarrón. Su contexto es la justificación por la fe, el hecho de haber sido declarados libres de culpa por medio de la obra salvadora de Cristo acreditada a nuestra cuenta. Eso es el boleto al cielo y como consecuencia de ser ya personas destinadas para llegar al cielo, hay un proceso de cambio radical que es
el proceso de santificarnos, de apartarnos, separarnos del diablo, del pecado del mundo y entregarnos, consagrarnos a Dios, como vimos hace un domingo, hace poco, si no me equivoco, el domingo pasado hablábamos un poco de este punto. Su agente es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, efectuando en forma continua y progresiva todos los cambios que la regeneración obra en nosotros. Su regla o norma es la palabra, la santa ley de Dios, con el fin de que seamos convertidos en la persona que Dios quiere que seamos. Y esto es la imagen perfecta de Cristo, que nunca se logra en esta vida. Se logra en parte y en el momento de nuestra salida o partida de este mundo, la hora de nuestra muerte, somos transformados, por lo menos en alma y espíritu, en la imagen perfecta de Cristo. Su práctica o esencia en este mundo, en esta vida, resulta en el amor para con Dios y para con el prójimo. Y todo esto nos conduce a los textos que vamos a leer aquí. Vamos a Romanos, a su capítulo 8 el día de hoy. Y vamos a brincar de lo que hemos estado viendo en los capítulos 6 y 7 de Romanos, en donde en el 6 somos librados del dominio y esclavitud del pecado, en el 7 seguimos luchando con sus restos y remanentes que permanecen en cada creyente hasta el día de su muerte. Ahora en el capítulo 8 vamos a pasar por alto el prefacio a todo lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy para introducir este tema en relación con cómo se realizan los cambios. Y es el tema comenzando la lectura en el versículo 9. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entre paréntesis, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo y la idea es morando en su corazón, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. Esto es el tema tan fuerte que los grupos carismáticos, todos aquellos que creen que la sanidad física es algo garantizado por el Evangelio, nunca lo quieren entender. Nuestro cuerpo sigue bajo los efectos de la caída y bajo la maldición que el pecado trajo al mundo. Y es por lo tanto que no tan solo la muerte es algo garantizado para cada creyente, a menos que seamos de estos que estarán vivos a la hora de la segunda venida de Cristo, vamos a morir y está sentenciado a morir. Y la fórmula a causa del pecado. La salvación no cambia tu cuerpo, menos garantiza la sanidad física de tu cuerpo. Y el espíritu vive, tenemos la vida espiritual a causa de la obra de Cristo que se llama aquí la justicia, su vida perfecta y muerte acreditada en nosotros. Ya tenemos vida espiritual, por eso a la hora de la muerte de nuestro cuerpo, vamos directos al cielo. Es un cerrar y abrir de ojos y nos encontramos cara a cara con nuestro Señor en su presencia. Y luego, en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará, resucitará, es la idea, también vuestros cuerpos mortales a la hora de su segunda venida, ¿no? Y sin discutir a detalle todo esto, hay otros pasajes que lo elaboran a detalle. Todo esto es la obra del Espíritu que, aunque nuestro cuerpo está sentenciado a morir y pasar por la tumba, será resucitado, será glorificado. Y así concluye un largo discurso en relación con la pregunta de si continuaremos en pecado o no, lo que comienza a discutir en el capítulo 6, en el versículo 1. Y para cerrar sus argumentos sobre este asunto, de cuál es nuestra relación con el pecado, en el versículo 12 introduce lo que nos va a ocupar aquí algunos domingos, con este tan fuertísimo tema. Así que, hermanos, a la luz de todo lo anterior, deudores somos. Y la deuda que le debemos a Dios no es como una deuda bancaria, no es un cambalache, no es debido a que nos salvó y nos perdonó gratuitamente, ahora se lo vamos a pagar continuamente, ¿no? Sin jamás, no es esa deuda.
Somos deudores. ¿En cuál sentido? De llevar a cabo el propósito de esta salvación, es a saber, nuestra santificación. Y aquí el tema de cómo se realizan los cambios que vamos a comenzar a discutir es la mortificación del pecado. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y en el versículo 13 viene nuestro tema, porque si vivieres conforme a la carne, hay cosas aquí que no vamos a ver el día de hoy, moriréis. Los que siguen viviendo bajo la esclavitud y el dominio de la carne morirán eternamente. Mas si por el Espíritu, porque no son ni siquiera creyentes, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, entonces viviréis. Y no vamos a discutir, muchas personas se enredan increíblemente en este texto, porque piensan que el texto condiciona nuestra salvación como si la fuéramos a ir logrando, ganando y asegurando al cumplir con esto. Esto no es lo que el texto enseña. Y vamos a dejar pendiente el debate sobre este tipo de lenguaje. Es algo gigantesco en donde todos los textos que hablan de la misma manera dicen lo que este texto dice. Las personas, si se identifican o no como creyentes, que siguen esclavizados por el pecado, no son creyentes y no van al cielo. Porque la salvación es más que el perdón, más que la justificación, más que la regeneración de nuestra naturaleza. Es la transformación que Dios realiza hasta cierto punto y cierta medida en la vida de cada creyente. Y esa transformación no es algo opcional, no es algo optativo, no es algo secundario, no es algo que puede o no suceder. Tiene que suceder. Ya tienes el boleto al cielo y serás obligado a comenzar a vivir como viven en el cielo. Serás obligado a aprender a amar a Dios y al prójimo, porque irás al mundo en donde jamás volverás a pecar. Y ese es el efecto de la causa, ¿no? Que es tu salvación. Y esto es en una forma más grande el porqué de este tipo de lenguaje. Y luego en 14, todos los que son guiados, y guiados, hay que entenderlo en el contexto, a hacer morir el pecado, guiados por el Espíritu Santo. Tan solo estas personas lo demuestran por lo que vemos en sus vidas, por lo que hacen en esto. Los tales son hijos de Dios. Ahora, en nuestro estudio anterior nos quedamos, busquen en Colosenses 3, nos quedamos con la introducción, el prefacio a todo esto de cómo el pecado, según Romanos 6, es algo progresivo en la vida de cada persona inconversa y cómo la justicia o la santidad es algo también progresivo en nuestras vidas. Y hay muchísimos textos que describan esta naturaleza progresiva de la santidad en nuestras vidas. Nos quedamos cortos el domingo pasado y aquí estoy poniendo a un lado algunos comentarios sobre esto y ejemplos bíblicos de este punto. Lo estamos dejando a un lado porque no queremos que se nos acabe el tiempo el día de hoy. Y ahora vamos a dar lectura en Colosenses, en su capítulo 3, en el versículo 5, haced morir. Esto es la traducción más común de la palabra mortificar. Haced morir, pues, en este asunto de la naturaleza progresiva de la santidad, la justicia. Estamos en una lucha con los restos y remanentes del viejo hombre, la carne, etc. Y aquí, haced morir. Y espérenme, porque estoy leyéndolo en dos versiones y no lo quiero leer mal. Y en la versión antigua dice, amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra. Esa es la versión antigua. En esta versión actualizada, escuchen la traducción, hacer morir pues en vuestros miembros lo terrenal, que es mejor,
lo que es terrenal o carnal, o lo que le corresponde al viejo hombre, que es la palabra miembros, la vimos hace 8 días, partes y facultades. No debemos prestar ninguna parte de nuestro ser al servicio del pecado y el diablo. Hacer morir cualquier aspecto en la versión actualizada de lo terrenal, de lo pecaminoso que permanece en las partes facultades de tu cuerpo y alma, la palabra miembros. Y luego la lista es tan fuerte. Escuchen. Fornicación, impureza, que quiere decir impureza sexual en todas sus manifestaciones, pasiones desordenadas que van más allá de cuestiones de sexualidad, pasiones desordenadas son los ídolos del corazón, ¿se acuerdan? Malos deseos, la avaricia, que es idolatría, y la advertencia es igual. Hay que entender el punto. Es igual a lo que dice Romanos 8, por las cuales cosas, la versión antigua, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Moriréis, dice Pablo en Romanos 8. Y aquí dice en Colosenses, por estas cosas van a sufrir eternamente la ira de Dios. Todos los inconversos, ¿no? Que viven en una forma progresiva, esclavizadas por estas cosas. Ahora, el día de hoy, vuelven a Romanos 8, tenemos la introducción, que es probablemente el estudio más importante sobre estos cambios hasta ahora. Y la introducción es a este tema de la mortificación del pecado. Y lo que vamos a hacer es definirlo, explicar lo que esto significa primero. Luego, lo que no significa. Y al mismo tiempo vamos a introducir en parte cómo esto se realiza. En parte, estos son los puntos del día de hoy. ¿Qué significa y no significa esto? Y cómo se realiza en parte. Así de sencillo, ¿no? Nuestro tema. Que es como vamos a ver más que profundo. Ahora, ¿listos? Comencemos. Primero, hay que definir esta palabra, mortificación, ¿no? En Romanos 8, la advertencia es que si sigues viviendo conforme a la carne, esto es la respuesta final a su pregunta, ¿continuaremos viviendo en pecado o no? La respuesta definitivamente es que no, porque los que hacen eso no, ni son creyentes. Más la contraparte, si por el Espíritu, y debería de ser, la traducción aquí, nunca he entendido algunos de esos puntos en donde la traducción es tan errada, con mayúscula, ¿no? Espíritu. Es el Espíritu Santo, como vamos a ver en otro estudio. Mortificáis las obras de la carne, viviréis. Ahora, la palabra que se traduce mortificar, significa como en la versión, esa es la 77, la última, en donde no quitaron versículos, hacer morir. Mortificar significa, en las traducciones modernas, hacer morir. Es increíblemente fuerte y es un tema en donde probablemente tuvieron más razón los de la versión antigua, amortiguar. Porque esto implica... es un proceso complicado, ¿no? Como un amortiguador está frenando el golpe y parando sus consecuencias, ¿no? En un sistema de suspensión, en un coche, la palabra amortiguar, ¿no? Mortificar en español tiene muchos significados que no tienen nada que ver con lo que la palabra bíblica significa. Mortificar en español significa en un momento dado negarse a gratificar un deseo. No, me estoy mortificando en cuanto a algún deseo. Estoy negándome, ¿no? A mí mismo al no darle gratificación al deseo. En otro contexto se usa más como algo simbólico, en donde no me mortificas es no, esto significa no me molestas, o sea, es fastidiar, es amargar la vida, es como si fuera un aguijón y este cuate me está mortificando no me des problemas, preocupaciones. El simbolismo, el uso y el abuso
de esta palabra en castellano, ¿no? Es algo bien conocido. Entonces, comencemos borrando de nuestras mentes estos conceptos, porque no tienen nada que ver con este asunto, nada, como vamos a ir explicando. La palabra mortificar en sentido bíblico, en la epistemología bíblica, significa algo que vamos a ir definiendo aquí, porque su definición no es tan sencilla. Significa, primero, quitar la fuerza, quitar la vitalidad, quitar el poder de algo, a fin de debilitar y con la meta de acabar con esa cosa, de matarla, como las versiones modernas lo dicen. La palabra, escuchan, incluye varios puntos. En un sentido, es debilitar el pecado, no alimentando la carne. Es hacer morir de hambre, privar de alimentos, privar incluso de comida, como vamos a ver, ¿no? Hay un texto aquí mismo en Romanos, vale la pena leerlo, ¿no? Vean en 13:14, en donde se usa el concepto que estamos señalando aquí. Ya lo tienen, es 13:14, la última frase. Por un lado, vestirnos del Señor Jesús, eso es el nuevo hombre. Y por otro lado, desvestirnos del viejo. Pero ¿cómo desvestirnos? No hagan caso, no hagáis caso de la carne y sus deseos, que se traduce en muchas versiones modernas, no proveer para los deseos de la carne, no hacer provisión, no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. De ahí viene el concepto ya señalado de no alimentar, de no proveer las circunstancias y las condiciones que le ayudan a la carne a cumplir con sus deseos, de no darle de comer a tu naturaleza pecaminosa, identificada en Romanos 7, aunque no vimos todo el argumento como la carne. No proveerle comida a los restos y remanentes de tu naturaleza pecaminosa. Y esto significa acabar con cualquier cosa en nuestras vidas que les sirva de alimento. ¿Cómo vamos a ir explicando? Abstenerse o negarse de gratificar los deseos de la carne es el mismo punto. Y hay que entender lo que estamos diciendo. No estamos hablando, a este punto llegaremos en otro estudio, de mortificar el cuerpo en sí. Ese es el concepto católico errado por completo, de principio a fin, sino de mortificar las obras de la carne, ¿no? Que se manifiestan en nuestros miembros. No es la carne, en este sentido, símbolo o sinónimo del cuerpo, es la carne que se refiere a nuestros deseos pecaminosos y todas las obras que fluyen de esos deseos. La palabra incluye la idea, como en las versiones modernas, hacer morir, matar, como vamos a ver, esa es la famosa licencia para matar, como vamos a ver, ¿no? Es el permiso, no tan solo para portar armas, es los policías en muchos países, incluso ese es el escándalo que manipularon y engañaron a los ingenuos en Gringolandia. Si tú le das la espalda a un policía y no le obedeces, tienen más que licencia para fusilarte al instante en la Unión Americana. Y lo hacen con medio mundo, no tan solo con los de cierta raza. ¿No? Y si ustedes se fijan en las cifras, la raza que andaba quejándose de esto es la menos fusilada en la Unión Americana por los policías. No voy a decir más. Traen la licencia. La palabra, la licencia de privarte de tu vida, es el permiso para matar, ¿no? Los policías. Y como vamos a ver en este asunto, nosotros tenemos una licencia divina, ¿no? Para hacer violencia en contra del pecado que mora todavía en nosotros. La palabra matar, aniquilar, es lo que algunos piensan, confunde a muchas personas, porque la mortificación del pecado tiene esa meta,
pero nunca logra por completo la meta. Matar por completo el pecado en nuestras vidas nunca va a suceder. Y eso es una parte de por qué hay que tener mucho cuidado, como vamos a hacerlo el día de hoy, en tratar de entender el argumento bíblico sobre esto. La mortificación del pecado conduce a la santificación progresiva, como ya lo hemos dicho, y conduce a una transformación de nuestra personalidad, pero no conduce en ningún caso a la perfección, al super santo, ¿no? Que tantos hoy en día pretenden ser, ¿no? Y no conduce a ninguna persona a decir, Romanos 7 no describe ningún conflicto que hay dentro de mí. Jamás, y no me importa, estoy negándome a mí mismo al no nombrar una lista de predicadores que andan diciendo esto en el primer mundo, en América Latina, engañando a los ingenuos, ¿no? Y es peligrosísimo lo que están diciendo. Están errados y el por qué, ese es el gran misterio, ¿no? Esto sería entonces, yo soy de Juan Wesley y su concepto de que santidad y perfección en el Nuevo Testamento es impecabilidad y ya no tengo esas luchas. No, esos no existen en ningún contexto cristiano, estos que hablan así. Están autoengañados y a nosotros nos quieren engañar. A mí me molesta demasiado. La santificación completa o perfecta no es posible en este mundo. Y sin embargo, la mortificación del pecado sí, como vamos a ver, ¿no? Y matarlo, aniquilarlo, exterminar el pecado de nuestras vidas es la meta, ese es el blanco. Hacer morir todos los restos y remanentes del pecado que todavía moren en nosotros. Sí, eso es el profundo anhelo de nuestro corazón que no será cumplido hasta el día, el mejor día de nuestra vida, nuestra salida de este mundo. Llegar al punto en que el pecado estuviera muerto, eso nunca va a pasar, ¿no? Y estamos interminablemente metidos de por medio en esta lucha. Y si no fuera así, el Nuevo Testamento no tendríamos, abriríamos nuestras Biblias y a los tesalonicenses y a los colosenses y a los filipenses y a los romanos les diría, los creyentes ya son perfectos, llegan, hay un gran, como vamos a ver, muchos andan vendiendo el secreto. Hay un gran secreto y un gran misterio en esto y algo mágico que les vamos a explicar, que les va a librar de todo esto. Nada de esto es así. Y la mayoría de los libros que tratan con el tema van por ese camino. En muchos círculos evangélicos hoy en día. Y abriríamos nuestras Biblias para decir, los justificados ya son completamente santificados y se acabó el asunto, ¿no? Y andan así por todas partes de la tierra como personas incapaces de pecar. Y no habría más aquí, en el Nuevo Testamento. Entonces, punto número 1, mortificar el pecado, escuchen lo que estamos diciendo, es un proceso a través del cual lo vamos a debilitar a este enemigo, el pecado, le vamos a privar de su comida, le vamos a hacer, como en un momento lo veremos, una tremenda guerra continua, está metida de por medio en esto, pero esa lucha no va a terminar jamás en esta vida. Ahora, el segundo punto, la mortificación del pecado se describe en términos extraordinarios en la Biblia. ¿Por qué? Porque los términos son, y hay que ver rápidamente estos textos, crucifixión. En Romanos 6, nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Esto es la unión espiritual con Cristo en la historia, hace 2000 años. Esta unión comienza en la eternidad, se lleva a cabo en forma concreta en la historia, como representante mediador de la raza redimida. Cristo fue crucificado y en virtud de nuestra unión con Él, nuestra vieja identidad quedó crucificada con Él, ese viejo hombre, ¿no? Y luego,
en nuestra experiencia de salvación, ahora vamos en Gálatas, vamos a leer estos textos entre los más discutidos del Nuevo Testamento, se repite la fórmula. Escuchen, en Gálatas, en su capítulo 5, vamos hasta el final del discurso sobre las obras de la carne, las obras o frutos del Espíritu, y dice en 24, los que son de Cristo ya han crucificado, el tiempo del verbo es perfecto, con sus afectos y concupiscencias. Es el mismo lenguaje. Ya han crucificado, así lo voy a decir, ya han mortificado el pecado. ¿Cómo? Crucificándolo. ¿Cómo? Como vamos a ver en el momento de ser convertidos, al arrepentirnos del pecado, al decirle no al pecado, comenzamos a clavar el pecado nuestro a la cruz. Pero eso no va a efectuar su muerte, como vamos a ver, ¿no? En 6:14, la misma fórmula. Lejos de gloriarme, 6:14 en Gálatas, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo, y es otra vez el tiempo del verbo es perfecto, el mundo ya me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. ¿No? Y el más discutido texto que usa este lenguaje es 2:20, con Cristo he sido juntamente co-crucificado, 2:20 de Gálatas, ¿no? Juntamente co-crucificado, y vivo yo, no, ya no yo, mas vive Cristo en mí, y la hora, en el argumento, en la vida que vivo en la carne de ahora en adelante, esta vida lo vivo mediante la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos textos usan este término crucifixión. Ahora rápidamente, no podemos detenernos. Esto es una tremenda ilustración de nuestro tema. Una persona crucificada muere paulatinamente. La manera en que la persona crucificada muere es la ilustración que nos interesa. La muerte mediante crucifixión es gradual, paulatina, continua, provocada por la privación que la persona está sufriendo. Se va a morir de privación. ¿Qué es esto? Falta de alimento, falta de agua, falta de comida, falta de fuerza. En un momento dado, desangrándose, falta de sangre. Se va a morir en esa forma, gradual, paulatinamente. Por eso le rompieron a los otros dos crucificados sus piernas para acelerar el proceso, y pensaban hacerle lo mismo a Cristo. Hay ejemplos de personas que sobreviven una semana, 10 días o más colgadas a una cruz. No vamos a discutir los ejemplos históricos de este punto. Pero lo que sucede con la persona que se está muriendo crucificando, crucificada, lo que sucede es, esta persona está luchando, haciendo un esfuerzo enorme para prolongar su vida. Y poco a poco va perdiendo su fuerza, su vitalidad, su energía, su poder y su capacidad de resistir. Y esta es la figura usada continuamente en estos y otros ejemplos de cómo hacemos morir el pecado en nosotros. El instrumento de muerte figurativamente es como si lleváramos a una cruz todas estas cosas que tienen que morir en nosotros y les metiéramos clavos. Pero esos clavos no efectúan su muerte instantánea. Ese es el punto. Ahora, este argumento está en una lista que el tiempo no nos permite ver, de otros textos. Ahora busquen ustedes en Marcos 9. Y otros textos utilizan este lenguaje. En 1 Corintios 15, Pablo dice, cada día muero. Y esto de llevar la cruz, negarse a sí mismo, estos textos no los vamos a ver el día de hoy, dicen lo mismo. Si alguien quiere venir en mí, hay que tomar su cruz y hay que, en el punto, negarse a sí mismo como si estuviera cargando, y la cruz simboliza este tema.
entre otros, ¿no? Muchos dicen, no, la cruz es mi carga, no, la cruz son mis problemas. No. En una forma más técnica, la cruz es el símbolo de lo que tú estás haciendo, el lenguaje apostólico. Cada día estoy muriendo. Cada día muero al pecado. Cada día hago morir en mi vida, en mi corazón, el pecado. Es un gran concepto, lo tenemos que dejar. Ahora, en tercer lugar, ahora hay que apurarnos aquí, Marcos 9. Nuestro Señor Jesús explicó este asunto usando el lenguaje más fuerte posible para explicarlo. En Marcos, en su capítulo 9, vean lo que dice. En tantas veces en miniseries sobre el infierno y la perdición eterna, hemos tocado estos textos. Y comenzamos brincando el 42. Bueno, vamos a comenzar con el 42. Tengo miedo de leerlo. Es uno de los textos que hemos visto en muchos contextos desde hace años. Cualquiera que escandalizare uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que la versión antigua, atase una piedra de molino en una de esas piedras enormes a su cuello, y el ejército mexicano lo subieron en el avión y lo llevaron al Golfo de México, a la altura más alta posible para esa nave, y se lanzara desde arriba, ¿no? Con la piedra de molino sobre su cuello. Y fuera echado a mar abierto, ¿no? A lo más profundo del mar, le sería mejor. Y el tema, este texto es tan discutido por la violencia gráfica ilustrativamente que hay en el mismo lenguaje y por la identidad de quiénes son estos pequeños. No lo vamos a discutir el día de hoy. ¿Quiénes son estos pequeñitos que creen en mí? Muchos lo llevan de inmediato al tema del aborto, pero el tema aquí no es el aborto, y estos pequeños son creyentes, no vamos a decir más. El texto lo dice, no son recién nacidos, no son niños abortados, menos, no. Lo dejamos, por eso ni lo quería leer. Si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la ajena, al lago de fuego, la palabra técnica que habla del infierno eterno, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y nunca se apaga el fuego. Si tu pie, comienza con la mano, luego al pie, te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado a la ajena es la misma fórmula, ¿no? Se repite el mismo argumento. En 47, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es, ahora es el ojo, entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos, lo mismo, ser echado eternamente al infierno. Y luego ese argumento termina con otro tema interminable de debate sobre todo los sacrificios salados con fuego y con sal, y no vamos a decir más, porque esos son temas más difíciles aún, este lenguaje tan discutido. Aquí está nuestro tema. La mortificación se describe aquí en términos de violencia santa, ¿no? En contra del pecado que es el enemigo de nuestras almas. La violencia aquí físicamente ilustrada no es, por eso yo decía, no es mortificar el cuerpo. Lo comenté al principio, ese es el concepto católico. No es físicamente, literalmente cumplir con esto. Claro que no. La violencia es espiritual. Las medidas son tan drásticas en contra del pecado que tan solo se pueden describir en estos términos. La mortificación del pecado es un asunto del corazón. Por eso la lectura al principio en fornicación, impureza, estos son actos que se manifiestan físicamente, pero pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y idolatría son asuntos directos
no negando lo otro, es lo mismo. La idolatría, la avaricia, de igual manera como la impureza sexual, comienza en el corazón. ¿Es un asunto de conducta? Sí, pero más que conducta, del corazón, afectos, pasiones. Lo vimos en Gálatas. Han crucificado la carne con sus afectos, con sus pasiones. Ese es el texto que vimos leyendo, ¿no? Ahora, ¿cuántos textos hablan de esta forma? Usando, para explicar este tema, la ilustración de violencia. Cantidad de textos. Escuchen, en 1 Corintios 9, al cual volveremos, tan solo lo cito. Pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Pablo, en 1 Corintios 9, con la tremenda ilustración del estadio y los corredores en el maratón. Pongo mi cuerpo bajo disciplina, obligándolo a obedecer. Pero eso no es algo físico. No, claro que no. La ilustración es física. Es ejercítate para la piedad. Es el ejercicio espiritual. Lo que vimos, si no me equivoco, el domingo pasado hacíamos referencia a estos textos en donde la palabra griega se refiere al gimnasio, ¿no? En Mateo 11, escuchen, apuntan, el texto es fuertísimo. El reino de los cielos sufre violencia. El texto, otro de los más discutidos, lo usaban para defenderse en las cruzadas. Por favor. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y el texto, Mateo 11, versículo 12. Los violentos lo arrebatan, lo suavizan en otras versiones diciendo, tan solo los violentos se apoderan. Y la idea de apoderarse, toman, ¿no? Con violencia, se apoderan del reino de Dios, que es el reino de salvación en síntesis. Tan solo los violentos. No. Y de ahí tantos libros de la época puritana, uno de los más famosos de Thomas Watson. El título del libro, el reino de los cielos tomado por violencia. ¿No? Un tomo así. Y luego el bosquejo del libro, el creyente tiene que ser violento consigo mismo y el creyente tiene que ser violento en contra de Satanás y el creyente tiene que usar violencia santa en contra de sus pecados y tiene que volverse violento en contra del mundo. Y todo el argumento para confirmar el punto, tan solo esta violencia puede apoderarse del cielo. Y luego violento en la oración y violento con la lectura de la palabra, y violento con la predicación y la lista, ¿no? Que al estilo puritano el argumento. Ahora, volviendo a este texto, hago un paréntesis aquí. Y buscan ahora en 1 de Pedro 2. Volviendo a lo que acabamos de leer acerca de la descripción gráfica de cortar la mano, el pie, o sacar el ojo, para no ir al infierno, ese lenguaje describe lo que es la lucha inicial para arrepentirse del pecado, para decirle no al pecado que nos esclaviza y domina por naturaleza. Y yo entiendo, hay estas personas cuya conversión fue tan suavecita, la gran mayoría de las personas no vamos a discutir esto. Los elementos son los mismos, hay variedad y variación en los grados de convicción, en los grados de lucha, en los grados de violencia. Yo morí 1000 veces, eso es mi testimonio. Mis deseos y anhelos para seguir mi carrera y la música que tenía como un ídolo el poder completo sobre mi corazón y Dios lo estaba arrancando de mi corazón. Y en el tema de los ídolos del corazón lo hemos dicho, o tú matarás a tus ídolos y esto comienza en tu conversión, o Dios los matará
en tu vida. ¿Se acuerdan del argumento? Ahora, este punto, buscan en 1 de Pedro. Lo quiero ilustrar para que esto sea fácil de entender. Y lo vamos a ver un momento en otra forma, con la pandemia y las enfermedades. Pero hay esta historia tan conocida, 1 de Pedro 2, por favor, de Aaron Ralston. Si no identifican su nombre es porque esto pasó hace muchos años, 2003. Hay una película, yo no me acordaba ni siquiera de la película, tipo de documental, pero como de Hollywood, sobre lo que pasó con Aaron Ralston en el año 2003. La película se llama 127 horas, si no me equivoco. Aaron Ralston estaba escalando en un parque nacional en Utah, y en ese parque no hay cantidad de pequeñas y grandes rocas, montañas, incluso inclinaciones y paredes para subir y bajar. Y en una forma inexplicable se quedó atrapado en una colina cuando una roca enorme, y no estoy tan convencido, no puse aquí en mi comentario las cifras sobre el peso de esa roca, le cayó encima, se rompió y aplastó su mano contra la pared de una inclinación. Y se quedó ahí, atrapado Aaron Ralston, completamente solito, por 3 días. Si no conocen la historia, es muy famosa. Tratando de librarse. Hizo cantidad de cosas tratando de librarse. Estaba solito, no traía celular y en esa zona, en ese parque, no hay cobertura celular. No había avisado a nadie de lo que estaba haciendo ese día. Fue solito. Al 3er día, después de prácticamente matarse tratando de librarse, su brazo comenzó a descomponerse, a putrificarse, su brazo. Y se dio cuenta de que aquí mismo me muero por todo lo que veo, el color de mi piel y ya no siento nada, ¿no? En mi mano no siento, y hasta arriba aquí es un dolor, el más increíble dolor posible. Entonces al 4º día tomó la decisión de amputarse la mano. Am I saying that right? De quitarse la mano para salvar su vida. Esto es el ejemplo en Marcos 9. Y comenzó a cortarse así la muñeca con un cuchillo de bolsa que yo lo estaba investigando. It's a multi-use tool. Una de estas herramientas que se llaman de multiuso. No es ni, o sea, si hay una foto ahí en internet, no. Y caramba, Ralston dice, ni era de marca, ni era de estas herramientas las buenas, sino una que venía incluido como regalito. Cuando se compró una mochila o algo así, uno de estos de China que de nada sirve. Ese tipo de aparatito es lo que tuvo que usar. Y se descubrió de que ese aparatito no tiene la capacidad de cortarme la mano. Entonces, llegando al 4º día, se vio obligado a romper y fracturar los huesos de su brazo, golpeándose. Y hay 2 huesos aquí, y los fracturó y los rompió. Y luego con este aparatito se metió ahí. Comenzó cortando la piel y luego los nervios y los músculos, uno por uno. Los tendones los cortaba. Hasta mutilarse, ¿no? Por completo todo el asunto y amputarse la mano. Y el punto es lo que estamos viendo aquí. Es cortarse la mano o morir.
Y tardó 1 hora cortando tendones y músculos. Ahora, esto es el tema aquí, violencia santa en contra de nuestros pecados. Y es en este sentido, escuchen bien, lo mismo con el virus. Cada persona que entra en un conflicto con el COVID, o se va a morir el virus, mi cuerpo lo va a matar. Y yo estoy buscando herramientas que en muchos casos parecen ser tan ineficaces como lo que se vio obligado a usar Aaron Ralston. Medicinas que quién sabe si de algo sirven o no. O el virus me va a matar a mí. Ese es el argumento en síntesis de Romanos 8. Los que matan el virus del pecado vivirán, y los que no lo matan morirán. Es el mismo punto. Ahora en 1 de Pedro 2, ¿ya lo tienen? 1 de Pedro 2. Y aquí se describe todo el asunto con otros términos que son militares, ¿no? Que son términos de guerra y de conflicto militar. Y es 2, ¿ya lo tienen? 11. Amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, todo el gran tema de que somos extranjeros y peregrinos, que vamos rumbo al cielo como los judíos por su paso del desierto de este mundo, rumbo a la tierra prometida, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Qué es esto de abstenerse? Es combatir y pelear, sí. Porque están peleando, están batallando, están combatiendo en contra de nuestras almas. Están haciendo guerra, están batallando en contra de tu alma. Te quieren llevar a la perdición, te quieren arrastrar al infierno. Igual, el mismo argumento. Y tienes que defenderte. Tienes que luchar, tienes que pelear. Este enemigo es mortal. Y sigue luchando para preservar no tan solo sus raíces en nosotros, sus fortalezas en nosotros. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? Sino quiere acabar con nosotros, salvando su dominio, su reino. Es como un guerrillero que perdió el control de la ciudad capital y ahora por todos lados está buscando cómo volver a obtener ese control. Y su combate es hasta la muerte. Por lo tanto, este lenguaje, violencia, es un lenguaje muy apropiado porque esto es algo difícil. Tenemos los 3 libros traducidos al español, son nuestras traducciones de Juan Owen, La mortificación del pecado, Los restos y remanentes del pecado y la tentación, ¿no? O toda la maquinaria que el pecado usa para atrapar y tentarnos. 3 títulos, y uno de los libros dice, Owen, el príncipe de los puritanos, que con unos cuantos golpes ligeros, estos que piensan que van a matar el pecado, cuán equivocados. Si piensan acabar con este enemigo con unos golpes ligeros, terminarán muertos por el enemigo de sus almas. Una cita muy famosa. Entonces ahí está el concepto, rápido, ¿no? Quitar la fuerza, quitar la vitalidad, quitar el poder del pecado, procurando que muera en forma continua, paulatina, en términos de violencia, crucifixión. Se realiza un conflicto doloroso, difícil, que no termina, y tenemos que usar violencia santa y luchar hasta la muerte con este enemigo. Todo el concepto resumido. Aunque hay más aquí que no estamos viendo. Ahora, dejamos la introducción y ahora vamos a lo que esto no significa. Rápido, ¿no? A esto tenemos que pasar.
Y aquí viene un gran argumento que vamos a bosquejar. Primero, la mortificación del pecado no significa algo que hacemos de una vez por todas y ya se acabó. El verbo en nuestro texto en Romanos 8 es presente implicando un acto continuo. Se puede traducir bien si sigan mortificando el pecado, si continúan luchando contra el pecado, porque esto es la realidad. Nunca llegaremos al punto en que esta lucha sea innecesaria. Nunca llegaremos a acabar con ese enemigo. El pecado tiene, como vamos a ir viendo, esto es la introducción, esta capacidad increíble de recuperarse, ¿no? De cualquier golpe que parecía mortal. Es como el monstruo en la película de terror. Y en la lucha entre el viejo y el nuevo hombre, hay tantos ejemplos. El pecado es como el monstruo de la película de terror que pensaba que se había, una de las ilustraciones, usábamos esto hace años en algunos sermones, es de la casa embrujada, no voy a decir más. Ahí está la casa embrujada, ¿no? Y el demonio estaba en el closet, pero ya lo sacaron del closet, ¿no? Y luego escuchan otro sonido y hay algo subterráneo en la casa. Hay algo por el techo. Hay alguien metiéndose por la ventana, ¿no? En la casa embrujada. Y cada vez que piensan, ya se acabó, ¿no? El monstruo regresa. Esto es el asunto. Es un acto continuo, por lo tanto, ¿no? Que nunca termina. Hay más ilustraciones ahí, las tengo que pasar por alto. Segundo, escuchen. No es algo que se hace, se acabó. Primero. Segundo, obviamente, lo sigo diciendo, mortificar el pecado no significa lograr su aniquilación o su exterminio. Esto ya lo hemos dicho. La liberación completa del pecado, su victoria final, no va a suceder en esta vida. Mientras que el pecado permanezca, sus intentos de seducir, arrastrar, atrapar, llevarnos a un, como sea, como secuestro express, seduciendo, engañando y temporalmente venciéndonos, estos intentos nunca terminan, ni terminarán en la vida de ningún creyente. Entonces, esto es importantísimo y lo vuelvo a decir. Cuando pensamos que hemos acabado con un pecado, surgirá otro para inquietarnos, ¿no? Como vamos a ir viendo. Cuando pensamos que no, ese pecado en mí ya murió, en una forma inexplicable, pueden ser meses o años después, vuelve a surgir, a resucitarse. Hay una fórmula, no la vamos a discutir a fondo el día de hoy. Muchos dudan de lo que estamos diciendo aquí y va por este camino. Algunos aspectos de nuestra naturaleza pecaminosa y personalidad son mortificados en el momento, esa es la santificación de nuestra posición, la definitiva que nos libra de la esclavitud del pecado. Algunos aspectos pecaminosos de nuestra personalidad son mortificados al principio, al momento de nuestra conversión. Otros son, definitivamente, como voy a ilustrar, otros son debilitados, muy debilitados. Ahí están, pero no pueden, no tienen la misma fuerza. Y otros aspectos pecaminosos de nuestra personalidad siguen y a veces aparentemente con más fuerza. Y los que se preguntan sobre por qué es esto, escuchen, es para que tengamos algo que mortificar. Es para que tengamos que hacer la guerra santa. El simbolismo es en el Antiguo Testamento. Dios va borrando a algunos de sus enemigos de Israel y otros no. Los deja ahí. Y algunos son tan debilitados que se quedan quietecitos mientras que marchan por el rumbo los judíos en su peregrinación a la tierra prometida, se quedan ahí escondiéndose y otros salen a hacerles guerra en forma directa. Esa es la ilustración.
en el Antiguo Testamento. Y el texto lo dice. ¿Por qué, Jehová? ¿Por qué dejaste a estos enemigos aquí rumbo a la tierra santa? Nos van a estorbar, nos van a atacar. Y la respuesta, no vamos a citar los textos. Dios dice, para que tengan que aprender a hacer guerra y a luchar, ¿no?, rumbo a esa tierra. Esa es la respuesta. La prueba definitiva de que no estamos inventando este argumento es Pablo. En síntesis, esto no lo traí en mis apuntes. Dije, no, esto lo tienes que decir hoy, Tomás, para preparar el camino. Pablo, asesino, tan lleno de coraje, odio y violencia, que él pensaba que era santa en contra del cristianismo y en contra de Cristo. En el momento de su conversión, nunca vuelve a sentir eso. Es ese odio, aborrecimiento y violencia, la de un asesino, un verdugo, sicario, el peor de los peores, perseguidores, quitado de golpe, mortificado, enterrado ese pecado. Y nunca vuelve a molestar al que ahora se llama Pablo. Jamás vuelve a pensar, a esos creyentes me gustaría acabar con ellos. Jamás vuelve ni a sentir algo así. Pero otros pecados, como por ejemplo la soberbia, ¿no?, siguen ahí muy fuerte en su vida. Y su lucha con su aguijón en la carne es Dios haciéndole violencia a Pablo para que Pablo le haga violencia a ese monstruo que se identifica como mi soberbia, mi orgullo, para que yo no fuera levantado desmedidamente debido a ser el gran instrumento en las manos de Dios en la evangelización de estos pueblos gentiles, ¿no? Y para que los demás no me sobreestimen como si yo fuera un super santo libre de cualquier conflicto, y para que yo mismo, ¿no?, todo el argumento de cómo el éxito, aún en cuestiones espirituales, no debe rebasar tu nivel de carácter y tu capacidad de manejar ese éxito, o te hará muchísimo daño eso. El tema que hemos visto tantas veces, para que no me levante, la versión antigua, descomodidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Y después de pedirle 3 veces por la liberación y sanidad de esta cuestión física, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí viene todo el argumento. Una lucha incansable con Pablo, y dice, no, si yo te fuera a sanar de esta cosa, tu soberbia tomaría el poder sobre tu vida, Pablo. Entonces, para que tengas motivos para seguir luchando. Una parte del asunto, si fue a de veras lo de sus ojos, es lo más probable, lo veían o sea, se veía feo, no vamos a decir, desfigurando su rostro y su cara. Y hasta cuando se le acercaban, no le querían mirar a los ojos de este Pablo, para mantenerle humilde y quieto en su lucha en contra de la soberbia. Entonces, volviendo a nuestro argumento aquí, no hay un cese de fuego en esto, porque, lo vuelvo a decir, las luchas son interminables, y vamos a discutir el proceso de tentación en Santiago. No lo vamos a hacer, el tiempo se nos va a ir. Entonces, el punto para cerrar este punto aquí es lo que acabo de decir. En forma constante, nuestra naturaleza carnal se inclina hacia el mal. Es un principio que no ha sido quitado de nosotros como un principio activo, como una ley de pecado que se opone a nosotros. Aún en Romanos 7, cuando estamos tratando de hacer el bien, se opone, ¿no? Y aún cuando estamos tratando de resistir, nos puede llevar con el secuestro express. Y por lo tanto, esta lucha nunca termina
con el exterminio del pecado. Ahora, el tercer punto es, escuchan, la mortificación del pecado no es una experiencia mística, emocional, no, no es algo mágico que sucede instantáneamente en ningún caso. Aun cuando yo decía, Pablo fue librado de sus deseos de matar. Y hay un paquete ahí de racismo, de odio, de rencor, de soberbia. Es un paquete gigantesco en su vida que le tiene convertido en el verdugo monstruo que todos los creyentes temían y odiaban en realidad, ni creían que había sido convertido. ¿Qué tipo de lucha anterior al día de doblegarse? ¿Qué tipo de conflicto interno sucedió para que él fuera librado de ese pecado aquel día, ¿no? Por el milagro del nacimiento nuevo, una lucha titánica sucedió antes. Pero aquí lo que estamos diciendo es algo más profundo. Post-conversión, todas nuestras luchas con el pecado, no serán resueltos en forma mágica, en forma automática, menos de manera instantánea. Y la soberbia es la mejor ilustración. La codicia pudiera ser la segunda mejor ilustración. Tu soberbia volverá disfrazándose, ocultándose y tratando de echar a perder todo lo que estás haciendo en tu vida. Y volverá de mil maneras. Y en el momento en que piensas, ya no voy a luchar con la soberbia, o ya no voy a luchar, y aquí estoy limitando la palabra codicia al décimo mandamiento, que es el deseo de siempre tener más, en donde van todos estos puntos de descontento, envidia, celos, incluso soberbia, en donde creemos que merecemos más y mejores cosas siempre. Y por eso el evangelio falso de prosperidad ha tenido tanto éxito, porque es el evangelio basado en la codicia y la avaricia de muchas personas. Y lo tienen disfrazado como éxito espiritual. Oh, por favor. Pero en este punto no vamos a detenernos. Los libros abundan que te ofrecen el secreto. Los libros, los bestsellers, la más reciente fórmula mágica. Créanme, en los 70s, cuando yo estaba en el seminario en Denver, esos libros salían cada otro día. Y todos los alumnos íbamos a comprar el más reciente que nos iba a dar el secreto y la fórmula mágica para ya no luchar. ¿No? Y todos los que creen esas fantasías de liberación instantánea, es una tremenda industria. No estamos metiéndonos aquí en todo este paquete de los ministerios de liberación. No, por favor. No. Estos ministerios de liberación milagrosa de cualquier pecado, de cualquier lucha. No. El 100% autoengañados. En los casos cuando logran algo así es lo que se ve en Alcohólicos Anónimos o cualquier secta. No es lo que dicen. No. Y muchos de ellos bien intencionados. No estoy descartándolo todos como completamente engañados, pero cuán grande es la industria. Es increíble el dinero metido de por medio en el asunto. Y el diablo está más que activo en promover esos conceptos, estas ideas, porque todos quisiéramos ya no tener que luchar. Todos quisiéramos ser librados de cualquier cosa que ya nos cansa, ¿no? La lucha. Y ofrecen medios que no son bíblicos para hacer morir el pecado en la vida de sus seguidores o feligreses. ¿No? Ahora vuelvan a nuestro texto en Romanos. El cuarto punto es la mortificación del pecado
no es algo que hacemos sin la ayuda del Espíritu. El texto lo dice, es por el Espíritu. Y esto es todo un gran paquete, en donde no hay nada mágico ni secreto, en lo absoluto, ¿no? Como vamos a ver, es por el Espíritu, pero al mismo tiempo no es algo que el Espíritu hace por nosotros. No, es algo que nosotros lo hacemos con la ayuda del Espíritu de Dios. Y por eso el tema es, como vamos a ver, un análisis es lo que vamos a hacer de las armas, ¿no? Si tengo la licencia para matar el pecado, no va a ser con mi Uzi, ni una pistola de 9, no. ¿Cuáles son las armas, no? Y son las que nos proporciona el Espíritu, y vamos a ir introduciendo una parte de este concepto. El poder es de Dios. Y sin embargo, el poder es dynamus, dynamite, la palabra en inglés, de la palabra griega que estoy mal pronunciando por el cansancio. Poder explosivo del Espíritu Santo obrando para que nosotros hagamos la obra. Y ahora vamos a Filipenses 2 para no perder más tiempo con este argumento aquí. Basta leer este texto para confirmar lo anterior. Ya lo tienen. En Filipenses 2 hay un debate acerca de si se pudiera traducir este texto de la siguiente manera. 2:12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no tan solo en mi presente, sino también mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Y el debate es de si debería de haber sido entendido como en vuestra santificación, que es un aspecto específico señalado aquí de lo que es el proceso de salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y el por qué? Porque Dios es el que obra en vosotros las dos cosas que siempre señalamos. El querer es el deseo y el hacer es el poder de hacer su buena voluntad. Y esto es la gracia de Dios siempre. Nadie, salvo los creyentes, pueden ocuparse en la mortificación del pecado. Ningún inconverso lo puede hacer porque no tienen la gracia de Dios que primero perdona y comienza a transformar su naturaleza. Ningún inconverso lo puede hacer, ningún religioso engañado en donde enseñan otro evangelio lo puede hacer, ninguna secta lo puede lograr, tan solo los que son objetos de la gracia de Dios, en cuyos corazones Dios obró esto en el momento de su conversión. Les dio el deseo de obligarse a entregarse a Cristo y les otorgó el poder de hacerlo. La ilustración, aquí estoy tan tentado de detenerme. La ilustración es tan fuerte, es el vicio, el alcohólico, que por tanto tiempo no tiene ni el deseo de dejar el vicio. Y una vez que por fin sí, porque se está colapsando su vida, tengo el deseo de, por lo menos, de librarme de las consecuencias de esto, resulta que no tiene el poder de hacerlo, que no puede hacerlo. Y el argumento siempre es para que una persona sea convertida le hace falta tanto el deseo de dejar el pecado como el poder de hacerlo. No tenemos la una ni la otra cosa. Y en este sentido, en la vida cristiana, en nuestra lucha en contra de la carne, estos factores están operando en nosotros. La palabra ocuparse demuestra que nosotros somos los actores en esto. Lo que Dios está obrando en nosotros, el deseo y el poder, nosotros lo tenemos que poner en práctica. Y la palabra ocuparse, el verbo es continuo, ocúpense, siguen ocupándose, no dejan cotidianamente de esforzarse, de sostenerse en este proceso, ¿no? que obra desde adentro hacia afuera, ¿no? Es tremendo el argumento. Somos activos, no pasivos.
Y motivados por el temor piadoso, el que está obrando su voluntad en nosotros es el Todopoderoso, que no se va a dar por vencido, ni va a fracasar. Con temor y temblor, continuad ocupándose en esta obra de salvación, que es en este punto la santificación, la lucha en contra del pecado, porque Dios está obrando ese milagro de gracia en nosotros y Dios no se va a dar por vencido. ¿No? Y sin discutir el temor y el temblor, es temor piadoso en donde entendemos Dios puede usar cualquier medio, disciplina correctiva, amonestaciones, circunstancias contrarias a nuestra voluntad, en su disciplina correctiva, ¿no? Y eso es el otro tema que tantos nunca lo han querido entender. Es una cosa entender lo que estamos escuchando acerca de esto, es otra cosa llevarlo a cabo. Y si no nos esforzamos para llevarlo a cabo, Dios va a forzar el asunto. Dios nos va a obligar. De eso no hay duda. Y por eso es mejor cooperar y no vernos forzados, no vernos obligados. Y sobre los motivos y las razones y todo esto, eso es el siguiente estudio. Pero aquí hay un motivo, ¿no? Temor y temblor. No es porque se puede perder la salvación, no, pero puedes meterte en gravísimos problemas en tu peregrinación por este mundo. Y la triste realidad, la gran mayoría de los creyentes se meten en graves problemas. Eso es la perspectiva realista que el pastor misionero Tomás tiene después de tantos años en esto, ¿no? Y mi comentario, cada vez que voy a Gringolandia me dice, ¿qué pasó después de tanto tiempo en México? Y bueno, no tiene nada que ver con México, es el ministerio cristiano. Ya no soy idealista. Tristemente soy realista. Hemos visto a tantos ya partir de este mundo. Y gloria a Dios. A mí, o sea, Dios los quiere en su presencia. Y buenísimo para ellos. El mejor día de su vida. Mejor que el día de su nacimiento. Buenísimo. Pero yo como ministro, ¿qué es lo que le digo a Lisa? A eso venimos, nada más. Predicar el evangelio, Dios hace su obra, es su obra, ¿no? Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Somos como lo decíamos ayer en el instituto, como la burra de Balaam, nada más. Perdónenme todo, si me ven tan mal, soy la burra de Balaam, no soy otra cosa. Pero Dios hace su obra y por más que nos duele perder a personas que van ya al otro lado del río, eso es el asunto. ¿Y cuál nivel de éxito tuvieron en seguir el proceso de santificación y transformación? Lo veremos en el día de juicio, ¿no? Pero siendo verdaderos creyentes, ¿no? No fueron a la perdición, y eso es lo que, por eso Dios nos mandó a predicar. Eso es lo que cuenta al fin y al cabo. Nada más. Todo lo demás es menos. Pero nosotros que estamos aquí vivos, esto es importantísimo para nosotros. El poder es de Dios y nosotros hacemos esta obra. Es lo que el texto dice. Con su ayuda, con su poder. No hay nada místico, emocional, mágico en el asunto. No. Ahora, el próximo punto es este. La mortificación del pecado, a la luz de lo anterior, es, ahora volviendo a algo más positivo, la labor que tenemos que realizar cotidianamente. Esta es la tarea cotidiana. Esa es la lucha diaria en la vida cristiana. Es algo que tenemos que hacer cada día, cada hora, en muchos asuntos, es a cada momento. Con cada tentación, con cada prueba.
Y cada día o salimos venciendo o siendo vencidos. Cada día, ¿no? O el pecado es vencido en alguna medida o nos venció. O es en alguna medida mortificado o en alguna medida alimentado. O es debilitado o le estábamos dando unos dulces, ¿no? Le estábamos dando estos, es casi cada producto ahora en los supers que, la advertencia de que, no voy a decir, como algo progresivo, como lo que vimos, ¿no? Hace 8 días en el sermón. El pecado como una fuerza activa siempre está buscando. Siempre está esperando la oportunidad, siempre está proponiendo sus deseos, siempre está con sugerencias, con inclinaciones, con imaginaciones, tratando de influir, tratando de seducir, tratando de atrapar, tratando de arrastrarnos. Y en tu mente, en tus emociones, en los afectos, en los deseos, en las facultades de tu cuerpo y tu alma, en tus apetitos, está buscando tu submisión, tu obediencia, tu entrega, tu cooperación. Y si no nos oponemos a sus maquinaciones, entonces le estamos dando, sin ver los textos, la famosa ventaja. No le debemos dar la oportunidad ni una ventaja sobre nosotros. En el argumento en 2 de Corintios 2:11, en donde esta palabra griega se traduce ventaja, escuchen, es por no perdonar, por guardar enojo y rencor en contra de aquel joven que fue expulsado por su abominable adulterio. No voy a decir más, no fue un caso común ni corriente de inmoralidad sexual en que cayó este muchacho. Y luego viene arrepentido y nadie lo quiere perdonar, nadie lo quiere recibir. Y Pablo dice, no entienden que le están dando, no ignoramos las maquinaciones. Eso es lo que dice el texto del diablo. Y le están dando una ventaja enorme. Y es un ejemplo clásico de que tienes que acabar con resentimientos, rencor, falta de perdón en tus relaciones interpersonales. Si tú andas así como los del mundo, con envidias y con celos y con venganzas y con un corazón que no dispuesto a perdonar, ¿qué hará el diablo con eso en tu vida? Puede destruir tu vida, puede destruir tu matrimonio. En un momento dado, nosotros conocemos más de estos casos en Gringolandia de iglesias enteras destruidas por lo que estoy señalando. Y entonces Dios nunca nos dará licencia, ¿no? No nos dará de alta en esta lucha, en este combate. No habrá ningún cese de hostilidades en contra nuestra, ni un alto de fuego en esta guerra. No habrá ni días de vacaciones. Nadie será retirado de este ejército. Nada de esto sucede. En cualquier momento, ¿no? El enemigo está esperando en el hogar, en el matrimonio, en la relación de padres e hijos, en todos los contactos que tenemos con las demás gentes, en nuestras responsabilidades, quehaceres, trabajo, chamba, todo el paquete, en nuestro tiempo libre, ¿no? De relajamiento, etcétera, etcétera. Está buscando su oportunidad. Y si en verdad somos creyentes, tenemos que tomar muy en serio que esto es la lucha hasta la muerte y es la lucha cotidiana. Y lo sigo diciendo, tenemos una licencia para matar. ¿No? Y lo vamos a discutir más en otro estudio. Ahora, en segundo lugar, aquí, en sentido positivo, esto es tu tarea cotidiana. Y en segundo lugar, esto es un proceso doloroso de disciplina y autonegación. Todo lo que vimos al principio lo confirma. Crucifixión, ¿no? Sumamente doloroso, sumamente
difícil. Y esto exige de parte de nuestra preparación, disciplina. Se nos está yendo el tiempo aquí. Y eso es lo que vemos en cualquier ejército. Siempre están entrenando las tropas, marchando, capacitándose, probando su capacidad, fingiendo, organizando peleas que no son ni reales, orquestando, ¿no? Planes de ataque, planes de defensa, planes de guerra. Y en este punto tan solo quiero señalar un detalle porque se nos fue el tiempo el día de hoy. Y es en 1 Corintios 9 en donde Pablo dice, lo citábamos, que pone su cuerpo bajo disciplina, obligándolo a obedecer, y usa la ilustración del boxeo, usa la ilustración, aunque hay un debate sobre eso, de lucha libre, y usa la ilustración del maratón, y todos están en el estadio, no hay ninguna persona sentada como espectador, todos los creyentes están en la competencia, todos pueden ganar premios o perderlos, todos están corriendo y todo el argumento en contra de sí mismos, corriendo, en contra de sí mismos luchando, en contra de sí mismos boxeando, no en contra de los demás. ¿En cuál sentido? En contra de sí mismos, en contra de los restos y remanentes del pecado. La palabra griega es agonizomai, que significa agonizar. Estoy agonizando, estoy compitiendo como luchador en agonía. Pablo da este testimonio y lo que nos interesa aquí es, pero no estoy dando golpes al aire. No estoy ahí, los mejores boxeadores del mundo son estos en donde es la sombra, ¿no? Estoy tumbando, es la sombra, dando golpes al aire. No. Pablo dice, yo no estoy haciendo eso. No, estoy capacitándome a lo máximo, entrenándome para la competencia en contra de mí mismo. El tiempo se nos fue. La fórmula técnica es, corro no como a la aventura en el maratón. Y podríamos detenernos media hora discutiendo eso. Tú vas a competir en un maratón sin planear, sin practicar, sin capacitarte, sin ni desarrollar la resistencia necesaria para terminar la carrera, a la aventura, a un maratón, vámonos, esos que vemos, no voy a decir más. No, tan solo 5 kilómetros, vámonos. Y algunos ahí están preparándose, no, estos que 5 kilómetros. No necesito prepararme. Y así, esto quiere decir disciplinarse, desarrollar músculos espirituales, hábitos de disciplina que te proporcionan fortaleza espiritual. En el contexto es ejercítate para la santidad. El texto de 4:7 en 1 Timoteo, el gimnasio de Dios. Y esto significa, en un momento dado, como ya lo estábamos ilustrando, tomar medidas drásticas. La peor ilustración de esto, la que señalábamos con este joven que se amputó la mano, nos habla de esta realidad, pero la enfermedad, si es un cáncer, te van a dar veneno puro, te lo van a inyectar a tu cuerpo. En un momento dado te van a quitar miembros o partes de tu cuerpo. En un momento dado te van a exigir una dieta estricta. Te van a decir, no, estas actividades ya no, esta dieta ya no, y toda una lista de medidas drásticas con el fin de matar el cáncer. Es el mismo punto. O tú matarás el cáncer a través de estas medidas,
En términos humanos lo explican. O el cáncer te matará. Entonces hay disciplina para combatir malos hábitos, para tratar con envidia, celos, avaricia, impaciencia, pasiones desordenadas, egocentrismo, flojera, indiferencia, resentimientos, coraje, enojo, para tratar con la soberbia, la arrogancia. Tan solo para controlar la lengua sería mejor no un cubrebocas, sino un trapo bien apretado. Para superar la falta de amor, deshonestidad, irresponsabilidad, idolatría en todas sus manifestaciones, la lista, ¿no? Para superar tu infidelidad, tu incredulidad, tu espíritu de independencia, de rebeldía, hay un monstruo por dentro. Algunos usan la fórmula Jekyll y Hyde, el doctor Jekyll y el Mr. Hyde. Dicen, eso es el discurso de Pablo en Romanos 7. A mí me gusta más. No, es Google y Smeagol, del Señor de los Anillos. El cuate, voy a decir la criatura, y me gusta la idea de animalito Smeagol, ¿no? Y el otro, Gollum. Y se transforma. Smeagol, Gollum, ¿no? El tono de voz cambia, los ojos cambian. Y en Smeagol nos damos cuenta, hay un monstruo que vive ahí adentro. Y en cualquier momento el uno o el otro puede salir. Y de eso se trata el argumento. Hay hábitos obstinados, hay debilidades de carácter moral que se manifiestan como irresponsabilidad, indiferencia, evasión. Esas personas irresponsables es uno de los pecados nacionales, es una idiosincrasia de la cultura en América Latina. Y mi comentario no tiene nada que ver con el racismo, porque hay otras idiosincrasias que están en otros países, pero esas personas, nadie quiere ser responsable por nada. Profundas debilidades de carácter moral, profundos hábitos obstinados se formaban en el viejo hombre, en la personalidad que íbamos desarrollando. Y hay deseos y anhelos ilícitos, concupiscencias pecaminosas que se activan al instante en nosotros. Hay actitudes malísimas, actitudes. ¿Qué es esto? Estas actitudes fluyen de estados de ánimo y formas y puntos de vista y formas de ver las cosas. Y van desde la victimización, en donde yo soy la víctima inocente de todo el mundo está en mi contra, y yo soy el bueno y todos los demás son los malos. Hasta estas disposiciones que se iban formando, que se vuelven inclinaciones predispuestas. Hay inclinaciones que nos predisponen en nuestro temperamento, nos inclinan a pensar de tal o cual forma, actuar de tal o cual, o sea, reaccionando a los demás. Y el punto aquí es fuertísimo porque esta enseñanza sobre la mortificación del pecado resulta en un proceso de transformación y crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y como se nos fue el tiempo, y quería que analizáramos esto desde la perspectiva de los frutos del Espíritu, pero no lo vamos a hacer. Tan solo repaso lo que hemos escuchado tantas veces, ¿no? En vez de enojo, coraje incontrolable, en vez de impaciencia, paciencia, ¿no? En vez de irresponsabilidad y falta de dominio propio, asumiendo la responsabilidad. En vez de egoísmo y soberbia, envidia
y celos que dominan a quien sea. En vez de todo este paquete, humildad y mansedumbre. Y sin discutir a fondo los ejemplos, todos los textos que hablan de esto, y hay un análisis profundo de esto, en los frutos del Espíritu apuntan la fórmula que les voy a repasar aquí y vamos a concluir el día de hoy. Hay 9 gracias y frutos del Espíritu que reemplazan como tendencias o inclinaciones dominantes en nosotros los frutos de la carne. Y uno de los bosquejos que es el más sencillo va por este camino. Para con Dios, amor, gozo y paz. Para con los demás, paciencia, benignidad y bondad. 3 frutos del Espíritu. Y para con nosotros mismos, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Se dividan 9 frutos en 3 divisiones. Para con Dios, para con los demás, para con uno mismo. Pero cuando analizamos esto más a fondo, lo que vemos es que el Espíritu está superando nuestra capacidad natural. El Espíritu está transformando en cierta medida nuestra personalidad y está combatiendo. El valor de esto es tremendo analizándolo más a fondo. Porque en la lista de frutos de la carne hay ídolos, idolatría y brujería. Y en vez de esto, amor, gozo y paz para con Dios. Su amor proporcionando gozo y paz, llenando nuestro corazón y transformándonos. En vez de enemistad, pleitos, celos, iras, divisiones, envidias, frutos de la carne, frutos que tienen que ser mortificados, paciencia, benignidad y bondad. Y así termina la lista. En vez de borracheras, orgías y cosas semejantes, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y es comparación y contraste en donde se está reemplazando la carne o sus frutos con gracias y frutos del Espíritu, como algo progresivo y continuo. En vez de tu egoísmo y narcisismo, ahora tú puedes amar y mostrar benignidad y bondad para con los demás. En vez de tu soberbia, eres capaz de humillarte y mostrar cierta mansedumbre, ¿no? Y así, en vez de todos tus estados de ánimo, desde pesimismo y desánimo y depresión, ¿no? En vez de este paquete, gozo, ¿no? Y amor. Y así la lista, en vez de la lista. Entonces lo dejo para concluir el día de hoy con esto. El último punto, ¿no? Es este. La mortificación del pecado que hemos introducido el día de hoy, escuchen ahora para concluir, ya es una realidad para todos los hijos de Dios, hijas de Dios. Esto es una realidad que ya existe en nuestras vidas. Es más que algo doctrinal, más que algo teórico, más que algo polémico incluso en la vida de todos los verdaderos creyentes. Y en base a este punto vamos a concluir el día de hoy. Lo vimos, y con esto vamos a terminar, leyendo en Gálatas. Vuelven a ver el texto, en Gálatas 5. Comenzábamos leyendo esto. Los únicos que pueden mortificar el pecado son los creyentes. Los incrédulos no lo pueden hacer ni lo quieren hacer. Todas las personas hipócritas, autoengañadas, menos. Todos los religiosos que niegan la gracia de Dios como el único medio de salvación, menos lo pueden hacer. Los verdaderos creyentes no tan solo saben algo sobre esta realidad, sino que lo han experimentado desde el momento de su conversión a Cristo.
lo que es posteriormente un proceso, fruto del Espíritu y una guerra titánica, comienza con lo que el versículo 24 de Gálatas 5 dice: los que son de Cristo, los que le pertenecen a Cristo, y lo señalábamos en la lectura, ya han crucificado la carne. Y la pregunta es, ¿cómo y cuándo? Y la respuesta es al ser convertidos. ¿No? La carne la comenzamos a clavar en la cruz. Y esta realidad ya empezó en el momento de decir no al pecado. En síntesis, ahora todo el argumento está aquí. La capacidad de decir no al pecado como pecado es el comienzo de la mortificación del pecado. Ya le estamos diciendo al pecado que ya no va a ser nuestro amo, que ya no vamos a ser sus esclavos, que ya no nos va a dominar, que ya no nos va a controlar. No, ya no. Que porque Cristo murió y pagó la deuda de nuestros pecados, ahora, al entregarnos a Él, ya no queremos seguir pecando. Un cambio de mente, de emoción, de evolución en cuanto al pecado. El arrepentimiento es el comienzo de la mortificación del pecado en nosotros. Y ya después contamos con el poder, contamos con la ayuda, contamos con la guía, contamos con la gracia de Dios obrando poderosamente en nosotros para que esto sea cada día más una realidad. Y cuando llegamos a la práctica, estamos luchando con pensamientos, con hábitos, con costumbres, con amistades. Estamos luchando con todos los medios masivos de comunicación de la Babilonia de este mundo. Estamos cotidianamente en cierta lucha con el cine, la música, la televisión, las redes sociales. Estamos luchando, navegando en Internet, desde la red de chismes hasta toda la inmoralidad que se presenta navegando en Internet. Es increíble, hoy en día hay páginas de noticias, no puedes ver ni leer el artículo hasta que pongan ahí 3 o 4 hombres o mujeres medio desnudas y estás tratando, ¿qué pasó con mi artículo que estaba leyendo? ¿No? Y tienes que acelerar el navegador para seguir leyendo. Y en redes sociales y sus chismes, ¿cuánto más? ¿No? Todo este paquete es una realidad en la vida de cada creyente. Y la pregunta para concluir es, ¿qué sabemos nosotros de esto? Los que decimos que nuestros pecados han sido perdonados, ¿qué sabemos de esto? ¿Cuáles pecados, en forma honesta, examinándonos a nosotros mismos, cuáles pecados podemos decir que hasta cierto punto han sido mortificados en nosotros? Lo señalábamos con Saulo. Dios quitó todo su odio, todo su resentimiento, racismo incluso en contra de los creyentes, judíos y gentiles. ¿Cuáles pecados, han sido mortificados? ¿Cuáles están siendo mortificados? Eso es quizás aún mejor la pregunta. ¿Con cuáles pecados estás luchando? Yo prácticamente te puedo decir, porque te estoy espiando. Me están mandando la información de Google y de Facebook. ¿No? Y la gente necia. ¿Cuántos años? Algunos de ustedes se acuerdan de cómo yo he hecho a lo largo de tantos años mis berrinches acerca de los verdaderos fundadores de Google no son esa empresa.
Lo mismo con Apple. No. ¿Cuánto más con Facebook? Son los servicios de inteligencia en Gringolandia que planearon, implementaron todo el sistema de Internet y comenzando con buscadores como Google, inventaron medios para espiar a todo el mundo. Luego con redes sociales lo convirtieron en algo en que tú les estás dando. Cada foto, cada video, cada comentario, bueno o malo, te lo estás entregando. Y tienen sus archivos, los están usando ahora en la lucha postelectoral, no voy a decir más, para censurar, para bajar de Internet, para negar servicio a todos los grupos conservadores en la Unión Americana como algo que si se le hubiera dado a Hitler y al Gestapo, estaríamos hablando alemán, ¿no? O nos habrían convertido en mesas, no voy a decir más. No, los restos de nuestro cuerpo que salieron del horno habrían sido convertidos en algún mueble. O estaríamos hablando alemán. Estos cuates tienen ese poder y lo están usando para espiarnos. Y la ilustración es la que estoy dando aquí para terminar. No, tú no tienes acceso a la carpeta, a los archivos, así lo voy a decir. ¿No? Y para los tontos, entre paréntesis, tengo que defender al expresidente. Por más de 4 años buscaban cómo tumbarlo, cómo encontrar algo oculto, cómo chantajearlo, cómo callarlo. Y salieron con 0. Porque él, entendiendo todo esto, puso todos sus pecados a la luz pública. No trató de ocultar nada. Les dijo, todo lo que es y ha sido mi vida como playboy, ya no, pero en el pasado esto salió en los periódicos en Nueva York, en Londres, a lo largo de tantos años que no tengo nada que ocultar. Entonces andaban inventando cosas que resultaban ser puras mentiras. Termino con mi ilustración. No tienes que saber qué saben estas personas para contestar la pregunta de cuáles son los pecados con quienes tú y yo estamos luchando. El enemigo de nuestras almas sabe y no necesita Facebook ni Google ni ningún sistema de Internet para saber. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Se acuerdan del tema sobre el cual hemos predicado muchas veces? ¿No le has examinado a Job? ¿No sabes? Sí, dice el diablo, es el peor hipócrita del mundo. Tu mejor creyente, peor hipócrita. Y tú eres este Dios, ya se acabó el sermón, pero no puedo detenerme. Tú eres este Dios que nadie te va a servir, nadie te va a obedecer, nadie te va a amar, nadie se va a entregar. Porque no eres digno de eso. No. A todos tus siervos los tienes que sobornar. Son tus clientes. El mejor de ellos es Job. Job es tu cliente. Lo tienes comprado. Lo tienes sobornado. Lo que tú dices tu mejor siervo, no lo es. Te lo voy a comprobar. Si tú le quitas algunas de estas cosas, y si tú le quitas su salud, ¿se acuerdan de un sermón en donde analizábamos que 10-12 descripciones de la salud física de Job parece ser la peor cosa del mundo? Su condición física. Si tú le quitas, ¿no? Y la lista de todas las empresas y
Y si tú echas a perder su matrimonio, eso es lo que está en la mente del diablo, está pensando lo que Dios tiene que hacer para desenmascarar al hipócrita. Y luego está pensando sus hijos y sus hijas. Y va pidiendo permiso. Déjame hacerle esto, aquello y lo otro. Y terminan muertos todos sus hijos. De golpe. Y el cuate ya lo encuentran en el basurero. Y lo reconocen sus 3 amigos cuando llegan. Por 7 días se quedan acallados. Incapaces de decirle. Ni una palabra le pueden decir, ¿no? Todo para que Dios mortificara no tan solo la soberbia, sino otros pecados en la vida de Job. Entonces, en contraste con mi ejemplo final aquí, a nosotros no nos ha sucedido nada. Nada. Y sin embargo, Dios está obrando grandemente en nuestras vidas. ¿No? Y si no tomemos este tema al cual vamos a volver, hay mucho más aquí en cómo se realizan los cambios, seguimos atrapados. Y si no lo aplicamos a lo que estamos viviendo, la vida cristiana, termino, resumida, es la formación de carácter, el carácter necesario, como lo sucedió con todos los héroes de la fe antes de llegar a su gran momento de servir y ir a la gloria. José y tantos ejemplos, Moisés y los 40 años en el desierto. La formación de tu carácter por medio de la verdad que vas entendiendo y aplicando y por medio de pruebas. Y les testifico, estas pruebas no se acaban. Van en aumento con los años y con la edad. Sorpresivamente. Aquí estamos, ¿no? Y esto es la obra más importante que Dios está haciendo en el mundo. Todo lo otro está relacionado con esta obra. Tal como las catástrofes, Job perdió sus negocios porque vino un colapso económico. Eso no está en el texto. El torbellino que tumbó la casa y mató fue el cambio climático. Eso no lo dice el libro. Su fortuna se echó a perder porque vino un colapso en la bolsa. ¿No? En la tierra de Job, la bolsa más exitosa del mundo, se colapsó. Así, ven cómo lo estoy diciendo. Job pudiera haber visto todo esto. Soy víctima del colapso, del cambio climático y la violencia y la incertidumbre de estos que le llegaron y le robaron sus animales, sus pertenencias. Piensan, no, esto es porque dejaron de pagar a los policías que esto pasó. Como en Gringolandia, estos que ocupan ahora un puesto de poder ilegítimo, no quieren pagar a los policías. No voy a decir más. Quieren dar luz verde a los delincuentes. Está bien. Job dice, a mí me hicieron eso. No. Había en el trasfondo un conflicto cósmico. El diablo contaba con que este hombre es un hipócrita y me lo voy a arrastrar. Ya, Tomás. Ya. Eso es lo que está en este tema. Y el pobrecito Job termina humillado. Más
transformado, ¿no? Dios glorificado en todo el asunto, el enemigo derrotado, humillado y puesto en vergüenza el diablo. La peor cosa que el diablo hizo a un creyente en el Antiguo Testamento es este ejemplo de Job, hablando de un ataque así, descarado, que boomerang, ¿no? Que explotó en su cara del diablo. Así. Y todo el asunto no es lo que parece ser. Y todo esto lo estoy diciendo para concluir con estas palabras. Esta lucha tuya con el pecado en tu propia vida es importantísima. Para ahora, para los días que te restan en esta vida y para lo que Dios quiere hacer contigo en la eternidad. Es importantísimo esto. De tal modo que Dios está permitiendo pandemias, colapsos económicos y otras cosas que vienen en el camino, ¿no? Para purificar, santificar y transformarnos a nosotros. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por lo que hemos escuchado, por la paciencia de los oyentes. Damos infinitas gracias por tu revelación, tu palabra, que nos saca de dudas, que nos da entendimiento, que nos ubica y que nos ayuda tanto a darte las gracias y a pedirte tu ayuda el día de hoy, al salir de aquí, para mortificar el pecado en nuestras vidas y vivificar las gracias y frutos del Espíritu, la transformación de nuestro carácter. Por eso te damos infinitas gracias. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan escuchar algo como esto y ver la realidad, la grandeza de la salvación en Cristo. Por eso te pedimos en su nombre. Amén.